Bueno, seguimos con los chicos de Gracia y para aprovecharlo y sacar, exprimirlo así y que puedan estar aquí contando su vivencia con los libros. Chiquillos, eh, no sé quién quiere tomar la apuesta con esta pregunta. ¿Cuál es el peligro de tomar un pésimo libro? Y ahí vamos complementando entre todos. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué puede pasar si yo agarro un pésimo libro? Yo creo que perder el tiempo. O sea, más que el libro como tal que sea peligroso, es como el tiempo que tal vez pierdas en eso. Sin embargo, obviamente, o sea, creo que también hay que dejar de lado como esa desconfianza de no leas este libro porque este libro, sino igual leerlo. Pero si ves que ese libro tal vez está haciendo que tú pierdas el tiempo, pues creo que ese es uno de los peligros que tenemos. Claro. ¿Alguien más quiere como complementar esa respuesta de Alvarito? Yo creo que el peligro puede estar en lo que conversábamos delante, antes de la pausa, de la, como con qué intención o con qué, eh, se me fue la palabra ahora, como qué predisposición tengo yo cuando me enfrento al libro. O sea, si espero que el libro acalle todas mis dudas o que me dé todas las respuestas necesarias, creo que ahí hay un error. Porque obviamente hay muchos libros que no son capaces de abarcar todo, incluso las teologías sistemáticas nos van a dejar con dudas, que son textos enormes, mamotretos que hablan de toda que pueden plantear muchas cosas. Entonces yo creo que el peligro está frente en la predisposición que nosotros tenemos. Si es literatura cristiana, creo yo que obviamente a mí me enseñaron por ahí unos buenos consejos de amigos fueron que leyera siempre con la Biblia al lado. O sea, no necesariamente literalmente, pero sí en el sentido metafórico de que el autor que voy a leer o la autora me va a hacer referencia a la Biblia y tengo que estar ahí como pendiente, como los hermanos de Berea, ¿cierto? Pendiente de ver si hay acorde a la escritura y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que la predisposición es la que uno tiene que ir como regulando en ese sentido. ¿Litoco, algo que añadir? Sí, igual como que cuando se agarra un mal libro igual y no hay personas a tu lado, creo que leer es bastante bueno, leer individualmente, pero leer colectivamente con tu comunidad, abriendo tu corazón de lo que tú estás leyendo, del autor que tú estás tratando de conocer, te permite un poco abrir tu conocimiento también. Entonces a veces cuando podemos leer algún tipo de literatura que es mala, o no tenemos a alguien que nos diga, ¿sabes qué? Este autor piensa de esta manera, te vas a llevar para este lado, entonces podemos nosotros hacer ese ejercicio, pero creo que igual es positivo que hayan personas que también nos guíen y nos permitan como avanzar en esto. Entonces a veces cuando agarramos literatura un poco mala o negativa, que no viene como edificación, podría llevarnos a distintas concepciones de quién es Dios, por ejemplo, de quién es Dios Padre, de quién es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por ejemplo, el tema de los libros apócrifos, por ejemplo, hay personas que a veces leen eso y se quedan solamente con eso de parte de la Biblia, pero realmente a veces es bueno conversar con otros acerca de los libros que uno mismo está leyendo para no perderse a raíz de haber agarrado un libro tan malo. Bueno, puede pasar de que una persona que viene recién llegando a la iglesia, recién conociendo al Señor, puede en su buena intención decir, ya entro en la literatura cristiana, a una librería, perdón, cristiana, y ve como un súper título, así como días mejores, no sé, si me ocurre como el libro, llega, lo compra, lo empieza a leer, y lógicamente, no sé, se imagina que uno está después con ellos y dice, oye, ¿qué estás leyendo? Bueno, días mejores. ¿Y ya de quién es? De tal persona. Y tú dices, ¿cierto? No sé
sí, sí puede hacer. Yo creo que es una acción súper amorosa de poder decirle, ¿sabes qué, hermano? Mejor te recomiendo que leas otro autor y esas cosas. Creo que el peligro, en mi interpretación, más para una persona que recién comienza, pero lógicamente, si tiene buenos hermanos, ¿cierto? Y que le van a preguntar, inmediatamente le van a ayudar ahí a escoger a otros autores mejores. Y Solamente a raíz como de... Sí, sí, un dale, ¿no? datito, por ejemplo, hay varias personas que tienen una muy mala teología y generan libros. Y lo peor de todo es que las librerías cristianas los tienen a la vitrina, así, porque se venden, ya no porque sea Sí, literatura buena. Entonces, por ejemplo, claro. uno de los libros más vendidos en Estados Unidos, no sé si acá en Chile realmente, es, por ejemplo, Buenos días, Espíritu Santo, de Cash Luna, por ejemplo. Claro. Hay otro de Guillermo Maldonado, por ejemplo, Poder Sobrenatural, que son libros muy dispersos de lo que es la Biblia realmente. Entonces, ahí está el problema realmente, cuando no somos capaces de identificar lo que el autor realmente es para escribir. Eso quería como Justamente, agregar. justamente. Me gustó ese alcance porque claramente si uno viene recién llegando y no conoce y sale como en las sugerencias de YouTube, no sé, por ahí, quizás uno se queda viendo un rato y puede como perderse en el camino. Bueno, a raíz de lo mismo que estamos diciendo, ¿cómo puedo saber si un libro no es de sana doctrina? ¿Qué podrían decirle ustedes a los que nos están viendo? Saben que chiquillos tienen que fijarse en estas cosas, en estos detalles para darse cuenta de que no es de sana doctrina. Como ¿Qué que dirían ustedes? las ideas que, que plantea no sean como que fluyan de la Biblia, sino que usen la Biblia como un apoyo solamente, como solamente para apoyar la idea que ellos quieren expresar y no para expresar lo que la Biblia quiere decir. Entonces creo que eso es súper importante porque yo creo que una vez leí un libro sobre Rick Warren, sobre liderazgo, y se supone que es un libro cristiano y finalmente como que tenía cuatro citas bíblicas y era como un apoyo, no era como una explicación de lo que decía la Biblia, sino era como para apoyar lo que él estaba diciendo solamente. Entonces creo que eso es algo importante a la hora de uno enfrentarse con un libro, de ver qué tanta Biblia tiene y qué tanto habla la Biblia, ¿no? Ujú. Creo que eso es importante. Creo Ok, que también así como agregar que, no sé, por la misma Biblia nos enseña a nosotros a mirarnos, porque habla como por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, no es como a modo de juzgar al autor de su vida ni nada de eso, pero hay que ver si es que las posturas que ellos tienen son sustentables en el tiempo, se sostienen, ¿ya? Entonces, y hay que ver lo fiel que pueden ser a la misma escritura. Si no son fieles a la misma escritura, a lo mejor es como que no es recomendable estar en ese contexto, pues estar moviéndote en esas ideas, por ejemplo. Porque, como dice Álvaro, las ideas después te generan como esta preconcepción de quién es Dios. Entonces, como nosotros aprendimos esta idea, nosotros queremos relacionarnos con Dios a través de esta idea. Entonces ahí igual es bueno como reconocer eso. sí, sí, sí. ¿Usted, Luis, qué tendría para aportarnos? Nada, no. Eh, Creo que eh, hay que partir por los autores que son como consolidados en ese sentido. Me parece que uno siempre se va a encontrar con diversas posturas en detalles que van a hacer grandes diferencias, pero creo que la sana doctrina es complejo de poder definir de alguna manera. Trato de pensar y creo que la respuesta que se me viene como ahora a la mente es todo aquello que no esté como lejano de nuestras propias confesiones de fe, po. O sea, de lo que por años el cristianismo ha consolidado como lo que es la cristiandad, los artículos de fe, las confesiones, los catecismos, los concilios y todo lo que, por ejemplo, se aleja un poco de eso es peligroso. O sea, a priori es peligroso. Así que creo que una manera quizás de asegurarnos, por lo menos al empezar, que es donde uno es como una esponja, porque obviamente si uno está recién, lo primero que agarra lo va a absorber todo y eso va a ser, no va a haber nada de como dentro de la cabecita que haga choque con lo que está llegando.
Entonces Claro, creo que uno debe ir como a los autores consolidados, que ya se han nombrado, que tienen una carrera, que tienen un respaldo grande atrás. Hace poco fallecía uno de ellos, por ejemplo, J. Packer, un viejo, pero viejo le digo de cariño, pero impresionante, o sea, con un respaldo teológico cristiano detrás inmenso. Martin Lloyd Jones, Arceus Sproul, John Piper, Timothy Keller, y todos los que quizás se puedan nombrar acá. Sí, aquí sí que eso es lo que quizás podría aportar, como empezar por eso, por esos nombres. claro. Bueno, y creo que también a una de las cosas que le podríamos agregar serían como el por así decirlo, no sé cómo, bien, cómo se llama, pero como un tipo de sello que traen, no sé, por los libros, siempre viene la editorial del libro. Mm, Creo que hay editoriales que filtran bien sus libros, entonces yo, por ejemplo, no sé, si hay algo que quiero leer algo, busco Grupo de Gracia y veo que tienen, pero también busco también en otro, busco también en otros en otros sitios web, ¿cierto? Donde hay artículos y, por ejemplo, si voy a leer algo de colección por el Evangelio, por así, por traer algo más latinoamericano para nosotros, por así, o Ligonier o lo mismo de Augusto Nicodemo, ¿cierto? De lo que ellos están recomendando, yo llevo y lo leo, o sea, no me preocupo de, por así decirlo, de, uy, ¿será como tan cristiano? No, porque entiendo de que son ministerios que ya son consolidados y que ellos hacen su pega y lo que van a exponer ahí no va a ser cualquier persona. Entonces, creo que es importante igual ver como las editoriales de donde no están, de donde se está, que está firmando este libro, o sea, no va a ser ahí cualquier editorial. Bueno, chiquillos, algunas mentiras que se derrumban al leer, así como por ejemplo cosas que quizás ustedes creían que cuando ustedes empezaron a leer dijeron, no eran así y ahora son así. A mí me pasaba particularmente que cuando comencé a leer, comencé a entender. Creo que ese es como un mito que nosotros necesitamos como derribar porque a veces uno no tiene como claro muchas cosas en la vida. Entonces cuando uno como que empieza a leer, empieza como este proceso mental de comprender lo que uno está leyendo, para mí fue súper bacán. Entonces creo que un mito puede ser como que todos podemos leer realmente. Así como que no te sientas como menos para leer, sino que todos realmente pueden darle una buena lectura a algún libro. Excelente, muy bien. Álvaro, Yo pienso que las preconcepciones que uno a veces tiene de ciertos autores y con ciertos temas, porque, no sé, antes, por ejemplo, de conocer las doctrinas de la gracia o la reforma como tal, se pintaba a Calvino como... Pero entonces cuando tú lees a Calvino, cuando tú vas a la fuente como tal, es algo muy distinto. Entonces creo que eso es bueno, como más allá de como empezar a juzgar verdaderamente por lo que los autores dicen y no por lo que dicen de los autores. Creo que eso es súper claro. importante porque muchas veces, bueno, y en nuestro contexto latinoamericano pasa eso, como que siempre hay como avisos de hereje o falso maestro y ya, no, este es falso maestro, pero nos quedamos solo con eso Claro, y no vamos más allá, como a decir, ya, ¿y por qué es falso maestro? Por lo menos, ya, no va a tomar la tarea de ver por qué están diciendo esto y no simplemente como dejar eso ahí al criterio de otros. Creo que ok, eso muy es bien. válido. ¿Y usted, Luis, qué diría al respecto? voy por la misma línea de Álvaro y Víctor, ¿no? Creo que el poder derribar ese mito de cierto autor respecto a su reputación y también de lo que afecta al cristiano a la lectura de lo que no es la Biblia. Eh, yo vengo de un contexto pentecostal, entonces es una cuestión súper común, no es fácil de repente lidiar con eso. Pero sí creo yo también que no solamente uno derriba mitos como desde de lo externo, sino también interno, en el sentido de que uno también como que se da cuenta de que la lectura de libros tampoco no es la panacea, no es como no es como la puerta de entrada necesariamente como a un estado de gracia y de sabiduría inmensa,
sino que es también un camino largo, arduo, lento, donde uno también tiene que lidiar con cosas que uno tiene que ir eliminando, agregando. Entonces, como también como dejar en claro que creo yo que teniendo como esa perspectiva de que lo que yo lea no necesariamente me va a hacer más sabio que mi hermano que está en la iglesia que nunca ha leído un libro en su vida. O sea, creo yo que también como que derribando el mito de que el libro no necesariamente me tiene que llevar a ser más arrogante. Claro. Entonces, y algo con lo que uno leía también al principio. Eh, el pentecostalismo nació en contextos donde la gente no sabía ni leer ni escribir, pero si uno les preguntaba algo bíblico, eran capos, o sea, eran gente que sabían la Biblia y la vivían. No solo la sabían, sino que también la vivían. Así que un poco eso. Eh, Se me viene a la mente, bueno, con el Víctor, yo creo que, bueno, nosotros tenemos un amigo en común que es un muchacho muy alto, que nosotros, no sé, tú hablas con él y tiene una fe como tan sencilla y tú dices, wow, este loco, así, y el loco como que lee su Biblia, lógicamente ha leído algunos libros por aquí y por allá, pero eh, estoy hablando de Fabián, entonces tiene una fe como súper especial, así como en cuanto a lo que él entiende del cristianismo. Me recordaba hace un tiempo cuando, de hecho, creo que yo he cometido este error, me hago responsable de este error, de que cuando uno comienza a descubrir como las doctrinas de la gracia y empieza a leer y todo acá, uno comienza a ser como hasta un cierto tipo, hasta un cierto forma, por así decirlo, insoportable con los contextos nuestros, o sea, con nuestros amigos, así como, no, tienes que creer, tienes que saber, porque yo descubrí esto, tú también tienes que descubrir. Entonces creo que, de hecho, le han llamado a eso cuando a uno en ese periodo dicen meterlo como en una jaula, por así decirlo, y dejarte encerrado ahí porque vas a causar mucho daño a tu amigo, que no, quizás no están entendiendo lo que tú estás descubriendo. Entonces, lo que yo quisiera invitar a la gente de cuáles son, los, por así decirlo, las mentiras que nosotros podemos derrumbar o un peligro, como volviendo un poquito atrás, es que si tú te pones a leer y empiezas a descubrir como verdades que tú antes creías y no eran de esa forma, tienes que pedirle mucha humildad al Señor porque si no te vuelves alguien insoportable y al final de cuentas estás colocando como una barrera para que los demás también puedan crecer en este conocimiento. Y con esto termino para ampliar la idea. Un Me poquito como... recuerdo, No, dale. dale nomás porque el otro es como una anécdota, así que dale nomás. Ah, ya. Quería agregar que el mayor tiempo leyendo libros cristianos o cualquier cosa no te hace más espiritual. Mm. Creo que ese es un mito que hay que derribarlo porque creo que a veces nuestro cristianismo se llena más de una teología de libros más que de tiempo de relacionamiento con el Señor. Y eso creo que no le hace bien al pueblo cristiano, no le hace bien a la persona que vive de esa forma y tampoco le hace bien a la persona que mira a la otra persona hacer eso, porque si no la otra persona se siente inferior, por ejemplo, al no leer tantos libros cristianos como tú Claro. los podrías leer. Entonces eso genera un poco de dificultades en materia espirituales y en las relaciones. Sí. Creo que ese podría ser un mito de derribar, que más cantidad de libros no te hace más espiritual. De Yo hecho, también quiero, dale nomás, Álvaro, dale. ya, yo quiero añadir a eso también algo porque, por ejemplo, también tristemente en nuestros contextos, las personas que más estudian son los más orgullosos. Y no tendría que ser así, porque se supone que entre más conocimiento el Señor te da, más gracia te ha dado, ¿sí? Y creo que uno tiene que ser, al recibir esa gracia, como estar agradecido con el Señor. Y usar ese conocimiento que el Señor te ha dado no para destruir, sino para edificar a la iglesia. Y creo que eso es algo que muchas veces cuando, como tú decías, Moisés, cuando nosotros empezamos a conocer las doctrinas de la gracia, tristemente no son las doctrinas de la gracia las que estamos predicando, sino es otra cosa. Y empezamos a destruir y bueno, un sinfín de cosas. Y otra cosa también es como este tema de que muchas veces se ve que el que lee mucho
es frío. Como que, no, este man es solo lectura, no le pasa nada, no llora, no se quebranta. Pero también eso es algo que no tendría que ser así, porque finalmente el conocimiento del Señor también tiene que llevarte a una mayor pasión por el Señor. O sea, es al Señor al que estás conociendo. Y finalmente entonces, si eso te lleva a ti a tener una pasión más grande por el Señor, las personas que tal vez están a tu alrededor también van a ser partícipes de eso y van a querer también ser incentivados por aprender del Señor, por saber más cosas del Señor. Y creo que ese debe ser el espíritu como a la hora de uno relacionarse con los libros, como ya, Señor, si yo aprendo, si yo pienso, si yo leo, bueno, es porque tú me permites hacer esto. Así que esto también lo quiero usar para tu gloria y es por tu gracia. Excelente, excelente. Bueno, yo tenía un libro acá que lo iba a recomendar, de ahí lo dije lo voy a dejar porque voy a dejar que los chiquillos lo pongan. Porque, pero viene como justo para la ocasión. Este libro me lo regaló mi pastor, ¿ya? Mi pastor Luis Carlos, que se llama La búsqueda de Dios de A.W. Tozer, ¿ya? Y está en hojas de roneo, ¿ya? Porque lo tenía ahí. Y yo lo leí como en noviembre del año 2019. Y Tozer dice aquí en este libro algo muy genial. Dice que lógicamente todos sabemos, pero para mí fue como, ¡guau! Así como me voló la mente, porque dice ahí que la teología que tenemos en nuestra mente debe ser bajada y vivida en la teología de nuestro corazón. Entonces, para mí eso destruyó así muchas cosas en mí. Y si yo pudiese recomendar un libro igual, sería este, es cortito, y creo que les podría ayudar bastante. Y como que todo será aquí como que eso teológico como que lo lleva más a la práctica, una teología práctica. Entonces me gustó mucho y creo que aplica para este momento. Bueno, para cerrar una experiencia, una historia, si tenemos tiempo, si vamos bien con el tiempo, hace un tiempo atrás, bueno, no vamos a decir nombre ni nada, pero hubo unos chicos que nosotros conocemos que colocaron así como, no sé si eran las 1000, 5000 o 10.000 mentiras del calvinismo, así como diciendo algo en contra de lo que había dicho Calvino, justamente como tú decías, Álvaro, al comienzo, y nosotros le preguntamos, ya, pero ¿cuáles son las mentiras? Y decían, no sé, así, al final no había respuesta, o sea, era por funar a alguien, por así decirlo, o tacharlo así como, esto no tienen que leerlo, pero sin tener ninguna sustento, nada detrás de eso, y entonces eso está súper mal. Por lo tanto, sí, es necesario también conocer aquello que no nos gusta, para que de alguna y otra forma no seamos como aquellos que quizás tachan a esta gente que a nosotros nos gusta leer, ¿cierto? Como pero al final de cuentas nunca lo han leído. Chiquillos, aquí viene una pregunta súper importante, que yo como que considero esta pregunta como una de las más importantes que tenemos. Vamos a ver. ¿Creen que es importante leer autores de sana doctrina, pero que no necesariamente estemos de acuerdo con ellos en cuanto a las doctrinas secundarias? ¿Por qué? ¿Entendieron, cierto? Uh-huh. Que vamos a repetir la pregunta, ya para quizás la gente en la casa no la entendió. ¿Creen que es importante leer autores de sana doctrina, pero que no necesariamente estemos de acuerdo con ellos en cuanto a las doctrinas secundarias? ¿Es importante o no es importante? Claro. ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? Sí, yo creo que es importante porque igual no siempre vas a estar de acuerdo con los autores en todo. Pero igual o sea, en la mayoría de cosas puede que sí estés de acuerdo. Creo que sí, como desechar solamente un punto porque no estés de acuerdo con ese autor, y al tiro desechar al autor, creo que no estaría bien. Yo creo que hay personas que nos han enseñado bastante en la historia, creo yo. Por ejemplo, George Whitefield con John Wesley no compartían algunas posturas de lleno, ¿no? Uno era calvinista, el otro no tenía la misma postura, pero sí tenían ambos lo mismo, que era el amor por el Señor, ¿no? Y si uno ve sus escritos, son bastante celosos con lo que ellos enseñan, pero aún así ellos podían darse un abrazo y caminar juntos en la fe.
Entonces creo que es súper sano que uno pueda leer autores con los cuales no concuerda. Y aquí quiero ser súper sincero, creo que es un desafío bastante fuerte el poder decirte a ti mismo que vas a leer una postura contraria con lo que tú crees y ver si realmente estás capacitado para poder entender al otro autor y el por qué hace eso y tratar de ponerte los zapatos del otro y ver tal vez en una de esas tu postura realmente no es tan fuerte o no tienes una convicción tan adecuada y también puedes recibir del otro. Creo que es algo súper saludable, no creo que sea como negativo. Creo que las doctrinas secundarias son cosas que están ahí para poder ser dialogadas. Claro. Y más todavía si son las terciarias, ¿cierto? Donde ya son cosas de forma y esas cosas. No sé si Luchito quiere decir algo. Luis. O sea, claro, como dije, lo conversábamos delante ya respecto a qué pasa cuando uno se encuentra de repente con un libro con el que chocamos. Creo que obviamente uno ya al final de la lectura lo puede decir, ya creo que el libro en realidad no me sirvió de nada, no aportó nada, de hecho me aporta más que nada como a argumentos para decir por qué no sigo de acuerdo con esto. Pero sí creo yo que hay cierta hay diferencias con las que uno puede convivir. Y si uno lleva la discusión a todo el tema de las doctrinas de la gracia, que es lo que conversábamos ya un poquito atrás, yo por lo menos que vivo, bueno, ahí también ustedes son pentecostales, bueno, hay un ex pentecostal ahí, ya volverá algún día. No, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, creo que el que el que el grupo de gracia sea un grupo interdenominal, habla un poco en ese principio ¿sabéis que yo, en el tema de los dones, por ejemplo, los presbiterianos son cesacionistas, hasta donde yo sé, y nosotros somos continuistas con los dones, los pentecostales. O sea, yo si en algún momento me hago cesacionista, si dejo de creer que los dones continúan, debo dejar mi iglesia, tengo que buscar otra, porque sería contraproducente seguir en una iglesia que cree que los dones siguen, si yo no creo lo mismo. ¿Ya? Pero eso no significa que dejen de ser mis hermanos, creo yo. Significa que Víctor no sea mi hermano, no significa que Álvaro no sea mi hermano, creo que al contrario, nos une Cristo, nos une los principios básicos, nos une las confesiones, todo lo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Así que ahí el ejemplo de Whitefield con Wesley es abismal. O sea, para los que no conocen esa historia, vayan, lean, lo busquen, googleen ahí a los dos nombres y se van a encontrar con una vida donde no era un punto pequeño. O sea, hoy día al ser arminiano y ser calvinista es prácticamente como ser del Colo y de la U. Como cosas que, como el agua y el aceite, así como. Atlético Nacional. Y ellos aprendieron. ¿Ah? América. América de Cali. Okay. Entonces es una cuestión bastante como que contrasta mucho, y sin embargo ellos aprendieron a vivir su cristianismo a pesar de todas esas diferencias. Y aparte creo yo que aprender a vivir con eso enriquece mucho más el diálogo. O sea, podemos seguir dialogando, podemos seguir conversando sin el deseo obviamente de querer convencer a toda costa, sino con el ánimo de poder edificarse mutuamente. Yo quiero añadir a eso también que hay un postulado muy bueno y muy bonito que dice como en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, en todo, caridad o amor. Bien. Y creo que eso resume como un poco lo que estamos diciendo. Como igual van a haber personas que no van a estar de acuerdo con nosotros, pero sin embargo nosotros debemos luchar y debemos mantener por esa unidad, ¿no? Que el Señor nos manda también. Yo quisiera como aportar un poquito igual a lo que dice Luis. Y por ejemplo, con Luis no he conversado directamente cuál es la forma de bautismo, vamos a decir, que tienen en tu iglesia, pero nosotros practicamos el bautismo por inmersión y ustedes practican el bautismo por aspersión, ¿cierto? Entonces, son dos formas. Pero hacemos de la forma correcta.
Son son formas distintas. Entonces, con el tiempo he leído a algunos autores igual que tienen la postura de por inmersión y por aspersión obviamente, y entiendo de que son diferencias, vamos a decir, como dice el Luis, secundarias de la forma. Ustedes lo ven como más como el pacto, ¿cierto? Continuando, ¿cierto? Reemplazando la circuncisión por lo que es el bautismo, y nosotros lo vemos ya como algo como confesar públicamente de nuestra fe en el Señor. Pero ninguna de las dos formas, ¿cierto?, es para salvación, sino que es un acto público que se da. Entonces entiendo yo que nosotros debiésemos, o la gente que nos está escuchando, debiésemos aprender a convivir con esas diferencias que tenemos y que van a estar allí. Es más, quisiera cerrar la idea con esto. No sé si ustedes saben, pero hay como un debate de MacArthur con Sproul, ya que se dio sobre el bautismo hace unos años allá en Ligonier. ¿El que gana es Pro? Y... El que gana es Sproul, obviamente. Y entonces poder ver cómo ellos mantenieron su amistad a pesar de esas diferencias. Entonces, y nosotros peleando por cualquier cosa, o sea, no puede ser. No puede ser. Y entonces creo yo que es importante leer autores que no necesariamente van a estar de acuerdo, o que nosotros vamos a estar de acuerdo con ellos en las cuestiones secundarias, pero que sí en lo que es primordial, la Trinidad, el Señor, la soberanía de Dios, la salvación por gracia, sí estamos todos de acuerdo, y por eso es que somos hermanos. Así que quisiera cerrar esa idea con... Moisés, una Sí, cosita dale. chiquitita. Creo yo que aprender a vivir con la diferencia no necesariamente implica evitar la discusión. Claro. Creo que hay un error, creo yo, en de repente decir, claro, tú en tu lado, yo en el mío, pero también no dialoguemos sobre el asunto, o sea, evitemos todo tipo de intercambio de ideas. Y creo que eso, más que producir una paz como llena, lo que va a hacer de repente es crear una separación un poco superficial y algo artificial. Creo que las diferencias también nos invitan a conversar sobre ellas. El principio está sobre, a pesar de las diferencias, a pesar de que quizás terminemos discutiendo de manera muy pasional, quizás con argumentos, o levantándonos de la mesa, no sé, cualquier cosa, creo yo que no hay que evitar aquello. Enriquece más que separa ese tipo de cosas. Obviamente en clave de respeto, en clave de siempre considerando en el principio el diálogo, siempre considerando lo que dice el otro como algo válido, si no, no hay diálogo. Excelente, excelente, chiquillos. Para seguir avanzando con esta buena conversación que va a quedar aquí, después van a estar con hijos, con quizás más peladitos, más gorditos, y se van a ver acá en el tiempo, así es que tomen el cariño y el amor que esto va a significar, ¿eh? Cuando alguien de nosotros muere, dijo, oh, ahí está. No sé, me imagino yo, si que todavía existe y si estamos acá en este mundo. Vamos a vernos. Chiquillos, si yo soy una persona que leo solamente mi Biblia, porque quizás el que lo está escuchando dice, oh, estos locos están hablando de lectura, no conozco ninguno de estos autores. Si yo soy alguien que leo solamente mi Biblia y quiero comenzar a leer literatura cristiana, ¿qué me recomienda? Yo le recomiendo a esa persona que converse con otra persona que lleve más tiempo en los caminos del Señor, que tenga, bueno, no sé, algunos libros en su casa, tal vez pregunte. Y bueno, un libro que yo le recomendaría a cualquier persona como nuevita o que está leyendo solamente la Biblia, le recomiendo el libro que dijo Ignacio delante, La vida crucéntrica de C.J. Mahaney. Creo que es un libro muy, muy bueno para poder como entender un poco la vida cristiana y de lo que nos entrega la Biblia también. Excelente. Chiquillos, ¿algo que agregar a eso? Sí, Yo creo que yo- depende de la... sorry. Creo que depende de la intención, o sea, de lo que la persona quiere aprender. Porque en mi caso, por ejemplo, yo empecé a leer el primer libro cristiano, como dije antes que leí, fue el comentario a Hebreos de Calvino.
donde obviamente me encontré, ya, no te entiendo, Juanito, no te entiendo, discúlpame, pero no entiendo nada de lo que estáis diciendo. Entonces ahí me acuerdo que un amigo, un muy amigo mío, me recomendó un libro acerca de hermenéutica y de exégesis, para que me empezara a iniciar en ese tema. En realidad era como, porque lo que hacen los comentarios es hacer una interpretación bíblica. Entonces era como, ya, antes de que le haga la interpretación, ve y empieza como a aprender acerca de las herramientas que usa Calvino para poder entenderlo. Y ahí fue cuando yo leí uno primero sobre la inspiración bíblica, que hablaba acerca de la revelación, de qué es lo que es la Biblia en sí misma. Y después empecé, el segundo libro que leí fue Lectura Eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stewart. Así que depende de lo que la persona quiera. Si quiere aprender de la oración, que lea sobre eso, que busque un libro cortito. Si quiere aprender sobre los dones, yo creo que depende del tema. Ujú. Ok, excelente. Es profe de lenguaje, así que háganle caso. Álvaro. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis. Es como depende del tema en el cual esté interesado. Eh, Sin embargo, bueno, yo recomendaría un librito que bendijo mucho mi vida, que se llama ¿Qué es el Evangelio? De Greg Gilbert, que es muy cortito, es súper pequeño, pero es muy al hueso, como dicen ustedes. Ahí Y a otra la, cosa, a la médula. y a la médula. Dale, Y como dale. consejo también, se me vino como esa frase que dijo Charles Spurgeon, que decía como, visita buenos libros, pero vive en la Biblia. Y, Muy bien. y eso es bueno como recalcarlo porque finalmente a veces como ya uno empieza a conocer los libros y simplemente como que deja que esos autores le hablen de Dios, pero no va directamente a que Dios le hable a uno en su palabra. Entonces eso, yo creo que hay que tener cuidado y hay que guardarse de eso también. Sí, muy bien. Creo que hay un salmo, así haciendo como una experiencia, como hay el salmo 100, no me acuerdo qué número es, creo que es el 103. ¿Cierto? ¿Cuál es el 103, muchachos? ¿Lo tienen en su mente? No. Porque me salgo de la pauta siempre, perdónenme. La Dani me reta porque me voy saliendo y me dice, no, no tienes que hacer eso. Pero ya, pero hay un salmo donde David dice como que su embrión, cuando él estaba en el embrión de su madre, así como que ve al Señor, así como que el Señor ya tenía determinado todo lo que le iba a pasar. Y un día estaba en la casa leyendo eso y dije, wow, así como lo había leído antes, pero fue como una experiencia así como, oh, Señor, me estás hablando. Y creo que es a lo que Álvaro quiere aludir en esta tarde con respecto a eso. Bueno, chiquillos, antes de seguir con la entrevista, quisiera que fuéramos una canción que se llama Cinco Solas, por eso le decía yo que había un chico que quizás ustedes conocían, que se llama Elemento, ¿cierto? ¿De Santiago o es de Viña? ¿Usted que lo Santiago. conoce? De Santiago. Santiaguino, sí. Ya, Santiago, y tiene algunos cantos ahí gregorianos, ¿cierto? Y después va pasando a un poco de rap, así es que creo que es bueno para que lo escuchemos a esta hora de la tarde y ya, tenemos algunas poquitas preguntas ya para ir culminando este tiempo de conversación con los chicos del Grupo de Gracia. ¿Estamos, Dani, con la canción? Sí, ok, ya, vamos con eso.
Vamos con la primera sola, que lleva por nombre sola escritura, aludiendo a la palabra profética más segura, porque Dios la inspiró para ser autoridad y es suficiente para poder conocer su voluntad. Así que no seguiremos las palabras de un hombre si no tienen capítulo y versículo que nos nombre. Es nuestra regla de fe y práctica que nos guiará a la salvación que Él nos da. Y en segundo lugar gritamos sola fide, sabiendo que solo por la fe el justo vive. De modo que nuestra justicia es imputada al creer en aquel que cumplió donde yo no pude obedecer, excluyendo toda posibilidad de que por nuestras obras y moralidad pudiéramos en algo aportar al sacrificio perfecto de redención que justifica y nos libera de la condenación. Tercero, declaramos la sola gracia, porque la fe es un don de Dios que lo recibimos por la gracia. No es nuestra inteligencia, menos nuestra prudencia, sino la elección de Dios conforme a su presencia que nos llamó para obedecer. Pues antes de hacer ni mal o bien antes de nacer, el Espíritu Santo nos santificó sin nada merecer para renacer. Mira la cruz y a ella correr. Cuarto lugar, solus Christus. La salvación solo se encuentra en la persona de Cristo. No hay otro mediador entre el Dios santo y el pecador que pudiera satisfacer su ira y darnos su amor. Aquel siervo sufriente que en todo fue tentado, perfecto en humanidad, más libre de pecado. Él fue crucificado, mas ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que ha ganado. Y finalmente, solideo gloria, el propósito de nuestra gran convocatoria, anunciar las virtudes de aquel soberano creador y deleitarnos en Él con todo el corazón, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él, del Dios santo, justo, inmutable y fiel, del omnisciente, sabio, poderoso y veraz, al Dios trino sea gloria por la eternidad. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia ¿Cómo? no es bueno, ni es justo. Por eso yo no puedo y no quiero retractarme. All the pressure on me got me way down. Nowadays I'm looking for a way out. Instead of getting out what I'm supposed to. Through that situation, God brought me closer. It ain't total bien, but I don't see though with the pain. And a dose of that is like soap.